En el vasto tapiz de la existencia humana, hay hilos que brillan con una luz inquebrantable, historias que trascienden el tiempo y nos hablan directamente al corazón. Hoy, nos adentramos en una de ellas, la historia de un hombre llamado Job, un hombre que se ha convertido en sinónimo de paciencia, de una fe probada en el crisol del sufrimiento más profundo. Imaginen un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un lienzo de prosperidad, una familia numerosa y amada, rebaños que cubrían las colinas y una reputación de justicia que resonaba en toda la tierra de Uz. Job vivía en la plenitud de la bendición, un oasis de paz en un mundo a menudo turbulento. Cada amanecer era una alabanza, cada anochecer una muestra de gratitud. Pero en los reinos invisibles, donde las fuerzas del bien y del mal contienden, se gestaba una prueba de proporciones inimaginables. Una conversación celestial sellaría el destino temporal de Job. Se le permitiría al adversario tocar todo lo que poseía para probar la autenticidad de su fe. ¿Era su devoción un mero reflejo de su fortuna, o estaba arraigada en algo mucho más profundo, en el amor incondicional a su Creador? Y entonces, como una tormenta que se desata sin previo aviso, la calamidad golpeó. Un mensajero llegó, sin aliento, con noticias devastadoras. Los sabeos habían robado sus bueyes y asnos. Antes de que pudiera procesar el golpe, otro mensajero apareció. Un fuego del cielo había consumido sus ovejas y a sus pastores. El torbellino de la desgracia apenas comenzaba. Un tercer mensajero trajo la noticia de que los caldeos se habían llevado sus camellos. Cada informe era un martillazo en el alma de Job. Pero el golpe más cruel, el que desgarraría su corazón en 1000 pedazos, estaba por llegar. El último mensajero, con el rostro bañado en lágrimas, le informó que un gran viento había derribado la casa donde sus hijos e hijas celebraban, y todos habían perecido. En un instante, el mundo de Job se derrumbó. La risa de sus hijos se convirtió en un eco silencioso, su riqueza, en polvo y cenizas. ¿Qué hace un hombre cuando el universo parece conspirar para destruirlo? Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Pero en lugar de una maldición, de sus labios brotó una de las declaraciones de fe más profundas de la historia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En medio de la ruina total, su integridad permaneció intacta. La prueba, sin embargo, no había terminado. El adversario, insatisfecho, argumentó que Job aún no había sido tocado en su propia carne, y así se le permitió afligirlo con una sarna maligna, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El hombre que una vez fue el más grande de todos los orientales, ahora se sentaba entre cenizas, rascándose sus llagas purulentas con un trozo de teja. El dolor físico se sumó a su agonía emocional, un tormento incesante, día y noche. Incluso su esposa, testigo de su sufrimiento, le instó a maldecir a Dios y morir. Pero Job, firme en su convicción, le respondió: «Hablamos como hablaría una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?» A pesar de todo, no pecó con sus labios. Se aferró a un hilo de fe, una fe que se negaba a ser extinguida por el vendaval del sufrimiento. Luego llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo, apenas lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus vestiduras y se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, en silencio, porque veían que su dolor era muy grande. Este silencio compartido fue quizás el mayor consuelo que pudieron ofrecer. Pero cuando el silencio se rompió, comenzó un largo y arduo debate. Sus amigos, con las mejores intenciones pero con una teología limitada, intentaron encontrar una razón para su sufrimiento. Insistieron en que Job debía haber pecado secretamente para merecer tal castigo. Lo acusaron, lo exhortaron a arrepentirse de una falta que no había cometido. Para Job, sus palabras eran como sal en sus heridas abiertas. Se sentía incomprendido, juzgado por aquellos que debían consolarlo. A través de largos discursos poéticos, Job defendió su inocencia, clamó a Dios, cuestionó su justicia, deseó no haber nacido. Su angustia era palpable.
¿por qué me diste vida?, gritaba al cielo oscuro. Su lucha no era solo contra el dolor físico, sino también contra el silencio ensordecedor de Dios. Se sentía abandonado, un blanco para las flechas del Todopoderoso. Su alma anhelaba una respuesta, una explicación, un encuentro con el Dios al que siempre había servido. «Oh, si supiera dónde hallarle, iría hasta su silla», exclamaba. En su desesperación, Job anhelaba un mediador, alguien que pudiera poner su mano sobre ambos y reconciliarlos. A pesar de su dolor y confusión, en los momentos más oscuros, destellos de una esperanza inquebrantable surgían de su corazón. «Yo sé que mi Redentor vive», declaró, «y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Esta fe, que persistía en medio de la duda y la agonía, era la verdadera prueba de su carácter. No era una fe ciega y simplista, sino una fe que luchaba, que cuestionaba, que sangraba, pero que nunca se rendía. Job se negaba a aceptar respuestas fáciles. Exigía una audiencia con el Creador del universo, no para acusarlo, sino para entender. Y entonces, después de los largos discursos de los hombres, cuando la sabiduría humana había agotado sus argumentos, Dios finalmente respondió, pero no lo hizo desde la calma de un trono celestial, sino desde el corazón de un torbellino. La respuesta de Dios no fue una explicación detallada del porqué del sufrimiento de Job. No fue un informe sobre la apuesta celestial. En cambio, Dios llevó a Job a un recorrido por la majestuosidad de la creación. Le preguntó, «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión?» Pregunta tras pregunta. Dios reveló su poder, su sabiduría y su soberanía sobre un universo vasto y complejo, mucho más allá de la comprensión humana. Dios no justificó el sufrimiento de Job, sino que se reveló a sí mismo. Le mostró a Job que, aunque no pudiera entender los detalles de su plan, podía confiar en el carácter del planificador. Frente a la inmensidad de Dios, Job se sintió abrumado. Su propia justicia, sus argumentos, sus quejas, todo se desvaneció ante la presencia del Todopoderoso. Con humildad, Job respondió, «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Su arrepentimiento no era por un pecado oculto, sino por su presunción de entender los caminos de Dios. Había encontrado su respuesta, no en una explicación, sino en una revelación. El encuentro con Dios era suficiente. Después de esta transformación, la restauración de Job comenzó. Dios reprendió a sus amigos por no haber hablado de él con rectitud, como lo había hecho su siervo Job. Y luego el Señor restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había tenido antes. Sus hermanos, hermanas y todos los que lo habían conocido vinieron a consolarlo y a celebrar con él. Y la bendición no se detuvo ahí. Dios le dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Y se dice que en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Vivió 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. El final de Job fue más bendecido que su principio. La historia de Job no es simplemente un cuento antiguo sobre la paciencia. Es un espejo profundo de la condición humana. Nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. A veces es un misterio envuelto en los propósitos soberanos de Dios, un fuego que, aunque doloroso, puede purificar nuestra fe y acercarnos más a Él. Nos recuerda que está bien tener preguntas, que está bien clamar a Dios en nuestra angustia. La fe genuina no es la ausencia de dudas, sino la persistencia en buscar a Dios a pesar de ellas. La respuesta de Dios a Job desde el torbellino nos enseña que, a menudo, lo que más necesitamos no es una explicación, sino una visión más grande de quién es Dios. En el silencio de Dios, cuando nuestras oraciones parecen chocar contra un cielo de bronce, la historia de Job nos invita a esperar, a confiar y a mantener la esperanza. Nos asegura que nuestro Redentor vive y que, al final,
toda lágrima será enjugada y toda pérdida será restaurada de maneras que superan nuestra imaginación. La noche puede ser larga y oscura, pero la promesa del amanecer permanece. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más profundas y conmovedoras jamás contadas. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta a este video y a compartirlo con aquellos que puedan necesitar un mensaje de esperanza. Que la fe inquebrantable de Job inspire tu propio camino. Hasta la próxima.